de las aproximaciones teóricas, de las fuentes consultadas, etcétera, pero con una consistencia un poco débil todavía, que tenemos que entre todos ir mejorando en el instrumental y en la capacidad de poder concluir de una manera, en fin, con validez y con cierta capacidad de generabilidad sobre los resultados o sobre el impacto de la orientación en los centros, en los procesos y en la labor de los profesionales. Y en ese sentido compartimos con vosotros que hemos sufrido y seguimos sufriendo por depurar instrumentos y, en fin, metodológicamente hacer una aportación a este campo, por lo cual el equipo de investigación, el grupo de investigación, tiene como una de sus fortalezas la presencia de especialistas en metodología muy reconocidos. Aquí están algunos compañeros que ahora os hablarán, algunas compañeras, porque nos parece que verdaderamente eso nos falta en orientación, ¿no? Los profesionales que han contestado a la encuesta. Yo creo que no hay un precedente de un estudio tan extensivo que además no solo pregunta a los orientadores, sino a figuras muy relevantes para entender el proceso de orientación, como son los tutores y los directores de los centros. El total de la encuesta de equipos externos, bueno, ahí hay un dato que está un poco equivocado. En el caso de los equipos externos, cuando apliquemos la encuesta a todas las comunidades autónomas, estamos hablando en total de unos 7.000 orientadores, es la población completa de orientadores de equipos. Se han aplicado 73 cuestionarios en centros y un cuestionario en equipos, un cuestionario muy estructurado, de respuesta cerrada. Y diréis, ¿por qué 73? Pues porque esta es la enorme complejidad de este estudio, tienen que ser adaptados a cada etapa educativa, primaria, secundaria, a cada figura profesional, al tutor, al director y al orientador. Les preguntamos un conjunto de preguntas comunes, pero también específicas a cada figura y a cada comunidad autónoma, porque siempre hay un faldón final de preguntas o de maneras de preguntar que solo se hacen en las distintas comunidades, porque no se denominan igual los departamentos, porque a lo mejor hay figura interna en primaria en unas comunidades y no en otras. En fin, ha sido un trabajo ingente la propia elaboración del cuestionario. Y como os decimos, hay un segmento común en el instrumento en cada etapa para todas las figuras y comunidades como garantía de comparabilidad y un segmento específico para cada una de las comunidades. Han sido validados mediante ¿El cuestionario es online o en lápiz y papel? Lápiz y papel, se aplicó a través de una empresa contratada al efecto o especializada en esta materia que llevaba personalmente a los centros los cuestionarios y los recogía personalmente, de manera que sí, es decir, con sustitución en el caso de que un tutor u otro o un director u otro no contestara, había sustitución prevista en el muestreo. De manera que por eso habéis visto que hay tan poquísima diferencia entre la muestra teórica y la final, ¿no? Bueno, resultados más visibles, pues un modelo teórico que vamos contrastando y que creemos que en sí mismo tiene valor. Conclusiones relevantes sobre objetivos parciales. Realmente hemos aprendido mucho viendo la variabilidad que hay, pero eso tiene efectos sobre la metodología, y es que la comparabilidad de lo que hacen unos orientadores y otros entre comunidades autónomas es, bueno, es una aspiración, pero a veces incluso es algo que no debe hacerse, porque no estamos hablando de lo mismo, no tienen las mismas tareas. En fin, reconocemos de antemano que esto es un problema al que nos enfrentamos todo el tiempo. Y sin más, paso la palabra a mis compañeras, que os van a hablar de conclusiones, como digo, parciales de los objetivos de este trabajo. En primer lugar, de la cobertura de las necesidades percibidas de orientación y apoyo a la escuela. Lo va a presentar Ángeles Blanco, profesora de la Universidad Complutense de Madrid. A continuación hablará Nuria Manzano, profesora de la UNED, sobre las competencias y la formación de los orientadores. A continuación, Esther López y Eva Expósito van a presentar
el enfoque intersectorial del sistema de orientación y apoyo a la escuela, en qué medida es un enfoque intersectorial o es un enfoque muy centrado en la escuela, no más allá de las paredes de la escuela. Y vamos a presentaros 2 resultados de comunidades autónomas de distinta naturaleza. Galicia presenta resultados de este estudio empírico, en concreto sobre la respuesta, la satisfacción de necesidades de orientación profesional en la transición de etapas desde el punto de vista de los actores gallegos, y Cataluña, resultados de la parte del estudio de políticas, del estudio cualitativo, que cierra un poco mostrando una parte de lo que hicimos. Yo creo que como cierre está muy bien para que os deis cuenta de en qué nos hemos basado, en qué tipo de datos nos hemos basado para hacer el estudio extensivo. Y sin más, luego si os dejamos tiempo para las intervenciones, pero creo que voy a dar paso a mi compañera Ángeles Blanco sin más dilación. Con estas cómodas. Para que Bueno, pues buenos días a todos. Como os comentaba Txelo Vela, en esta segunda presentación tenemos como objetivo mostrar los resultados, brevemente, sobre ilustrarlos, ¿verdad? Invitando a una lectura posterior de algunos trabajos que ya desarrollan esta temática. Una invitación, como os digo, a la revisión de algunos de los resultados obtenidos en el estudio I+D, recientemente finalizado, y que se refieren a la muestra en su conjunto, es decir, a la muestra considerada globalmente de las 9 comunidades. Como sabéis, ya os apuntó Txelo, las comunidades de Cataluña y Galicia harán una aproximación autonómica, ¿verdad?, aparte de los datos, pero los resultados de los que hablaremos en las 3 primeras ponencias que comienzan con la mía se refieren a la muestra en su conjunto. Uno de los objetivos importantes que nos planteábamos en este trabajo era hacer una primera aproximación a la evaluación de cobertura de las necesidades de orientación en España, y concretamente focalizando en las 9 comunidades autónomas que eran objeto de nuestro estudio. Y para ello se diseñó, como formando parte del estudio general, un análisis capaz de dar información sobre esta materia. Concretamente, y con mucha brevedad, porque ya no tenemos demasiado tiempo, haré un recorrido por el objetivo general de este subestudio, ¿verdad?, particular dentro de la investigación general, y qué parámetros básicos hemos definido para llevar a cabo la evaluación de cobertura de necesidades de orientación. Un brevísimo apunte sobre el método, porque sobre el diseño de las muestras ya os comentó Txelo, puesto que son de aplicación para cualquier otro estudio particular que está incorporado a la encuesta general a centros en la que participaron directores, tutores y orientadores, ¿verdad? Por lo tanto, un breve apunte sobre la medida concreta de los aspectos de este subestudio en el instrumento y el análisis de datos, para centrarnos en algunas pinceladas sobre las conclusiones obtenidas. Una ilustración breve de resultados. Bien. Uno de los objetivos importantes, centrales, generales del plan de investigación en esta fase del I+D recién terminado era proporcionar una panorámica general sobre la cobertura del derecho a la orientación en España. Entendíamos que especialmente relevante porque no había precedentes en esta materia de carácter extensivo. Es decir, aunque se podían identificar algunas aproximaciones teóricas o conceptuales o parciales, territorialmente hablando, a la materia, una panorámica general en términos más propiamente de evaluación de cobertura no se había llevado a cabo, y nos parecía que era un trabajo interesante, necesario, y por otra parte hay que tener en cuenta que la cobertura es una subdimensión muy importante del modelo teórico que os ha presentado brevemente Txelo, subsumido en la dimensión de resultados del sistema de orientación. Y el resto de las comunidades han incorporado, en el estudio de 9, ¿verdad?, han incorporado la figura en el interior de los centros de primaria. Bien, a partir de estos parámetros básicos, que constituían, digamos, el planteamiento básico del estudio de cobertura de necesidades, se definieron, por otra parte, ámbitos tradicionales de referencia en intervención orientadora. Es decir, cuando hablamos de necesidades de orientación, concretamente necesidades de orientación en qué ámbitos, ¿verdad?
y se definieron los ámbitos clásicos: orientación personal y académica, tutoría, orientación de las familias. Para el tránsito entre etapas incluyendo el tránsito entre primaria y secundaria obligatoria, y también entre la secundaria obligatoria y las opciones educativas propias de la educación posobligatoria, ¿verdad? Y finalmente, como ámbito también de referencia para el análisis de cobertura, la atención a la diversidad. Sobre esos ámbitos de referencia, interesaba evaluar dos aspectos básicos. Uno primero, como indicador general de cobertura de necesidades, la percepción general o el grado en que los profesionales consideran que están cubiertas las necesidades de orientación en cada uno de esos ámbitos de referencia que acabamos de citar. Y como complemento, a nuestro juicio importante, porque ofrece luz no solo en términos aplicados o de intervención, sino también de continuación de indagación, ¿verdad?, empírica, más específica, la identificación, al menos exploratoria, en este primer análisis, en este primer estudio, a los principales obstáculos percibidos, en su caso, para la cobertura de dichas necesidades de orientación. Y digamos, sería el mapa o esquema general a partir del cual se lleva a cabo la evaluación de cobertura de necesidades. Muy bien, la muestra es común, ¿verdad?, a la que presentaba Chelo, pues más de 2.000 profesionales entre primaria y secundaria, de las tres figuras. Bien, el dispositivo de medida. Aquí se reproduce, digamos, lo que podría ser una pregunta tipo, ¿verdad?, de las incorporadas al cuestionario para llevar a cabo la evaluación de cobertura de necesidades. Básicamente, el dispositivo de medida se construye sobre escalas graduadas tipo Likert, ¿verdad?, preguntas bastante consolidadas y con muchas garantías, ¿verdad?, psicométricas, si se hace correctamente, se hace bien, para la evaluación de percepciones, opiniones, ¿verdad?, y manifestación directa de expresiones de interés. Esta es una pregunta tipo: ¿en qué medida cree usted que el centro está dando respuesta a las necesidades de tutoría del alumnado? Esta es una pregunta tipo porque, bueno, se refiere concretamente a un ámbito de referencia que es la tutoría. Lógicamente, estas preguntas se van adaptando a los ámbitos de referencia y bien. Junto a esta pregunta, que sería una pregunta tipo del indicador general del grado de cobertura percibido por el profesional, se acompaña un inventario de obstáculos posibles que podrían estar dificultando la provisión de orientación para ese ámbito concreto, ¿verdad? Este es un ejemplo también adaptado al ámbito de la tutoría, y en este caso, por ejemplo, se interroga sobre la importancia que a juicio del profesional puede tener el hecho de no disponer de un tiempo específico lectivo para la provisión de tutoría. La falta de recursos materiales, colaboración del profesorado, etc. Estos obstáculos, lógicamente, son adaptados también a cada ámbito de referencia y así se... Son 3 ejemplos. Hay más obstáculos. Ah, sí, bueno, claro, es un extracto. Extracto de preguntas, un extracto, digamos, es como un corta, ¿verdad? Los obstáculos posibles, pues ahí están los que caben en el PowerPoint, ¿verdad? Pero, o sea, porque como lo que interesa, ¿verdad?, es la muestra, digamos, del dispositivo metodológico, ¿verdad?, desarrollado para la aproximación al indicador tanto general como específico de obstáculos. Esto es un extracto, ciertamente. Además, y junto a este, digamos, dispositivo doble para evaluar la cobertura percibida, se incorpora una pregunta adaptada a cada comunidad autónoma para tratar de evaluar el grado en que se percibe como correctamente cubierto o suficiente, ¿verdad?, la atención a la diversidad de necesidades educativas proporcionada por el conjunto de estructuras internas y o externas que han sido desplegadas en cada territorio por parte de la administración autonómica correspondiente. Esto es, como en cada comunidad autónoma se dispone de un sistema de orientación y apoyo a la escuela diferente, y este puede comprender unas estructuras u otras, se pregunta a los profesionales, alejando un poco entonces ahora el foco, ¿verdad?, respecto del centro del trabajo cotidiano, a una valoración sobre el sistema que su administración educativa ha diseñado y provisto para la cobertura de necesidades de orientación, y se le pide que lo valore en términos de suficiencia, o sea, en qué medida cree que es desde muy suficiente hasta muy suficiente la capacidad que ese sistema concreto, ¿verdad?, de su administración educativa tiene para cubrirlo. Entonces, esto lógicamente, esta parte de la pregunta
es específica de cada comunidad autónoma. Y eso también es un ejemplo de por qué 72 cuestionarios que también comentaba Chelo antes, ¿no? Porque esto es un ejemplo muy simplificado, ¿verdad?, para que os hagáis idea del dispositivo de preguntas, pero esto va adaptado a cada territorio, porque a cada profesional se le pregunta exactamente en los términos que él conocía, en los términos en los que se desarrolla su labor y con los referentes que correspondían en cada caso, ¿verdad? Bien, pues con este dispositivo básico de medida, para estos ámbitos de referencia, que ya están citados, se pregunta, por otra parte, no todo a todos los profesionales, sino que para cada ámbito de referencia se solicitan valoraciones a aquellos profesionales que por su perfil están más implicados o tienen, digamos, una implicación más directa en cada uno de los ámbitos. Así, para la orientación académica profesional se solicitan valoraciones a orientadores y directores, para tutoría a tutores y directores, y para los ámbitos de orientación de las familias, orientación del alumnado para el tránsito entre etapas, ¿verdad?, orientación académico-profesional para el tránsito entre etapas, y la atención a la diversidad, se piden valoraciones para los 3 colectivos profesionales, esto es para orientadores, tutores y directores. Este es el esquema, pues, digamos, conceptual de partida, de ámbitos de referencia e indicadores generales para la evaluación, por lo tanto los parámetros básicos, y también el esquema, digamos, de agentes que proporcionan evaluación triangulada, autorreferida y comparada en cada caso para los ámbitos de referencia. Bien. Solicitar las valoraciones, recogida la información, procesada la información, se van a cabo análisis estadísticos, el enfoque del análisis estadístico general pasa por proporcionar una descripción lo más cabal posible, exhaustiva y, en fin, ajustada de lo que hemos sido capaces de las valoraciones recogidas, también un tratamiento diferencial que permitirá precisamente pues, dar cuerpo a este análisis diferencial por territorios, por figuras, por etapa, básicamente el enfoque, en este caso, ha sido de inferencia no paramétrica, atendiendo a la naturaleza de las variables y a la distribución de las mismas, y además se ha añadido como un indicador adicional a efectos de análisis en el segmento de indicadores de obstáculos, y con el fin de proporcionar, o sea, de tratar de identificar y por lo tanto luego proporcionar y poder, digamos, interpretar de la manera más cabal y más clara posible cuáles son las principales limitaciones percibidas por los profesionales. Se construyó un indicador resumen de las variables de obstáculos en la que se identificaban aquellos considerados como bastante o muy importantes. Muy bien. Dicho esto, no sé cómo voy de tiempo. Vale, ¿no? Esto es, no sé por qué se pregunta, porque una por definición siempre va mal de tiempo. Realmente este resultado puede resultar, bueno, de hecho, bueno, pues es sorprendente, ¿no? Porque los estudios anteriores ciertamente informan de niveles mayores de insatisfacción. A nosotros nos ha movido a pensar que quizá hay un discurso cristalizado también sobre la presunta percepción más negativa de los profesionales de lo que ciertamente es. En todo caso, esta valoración globalmente bastante positiva que hacen los profesionales sobre el grado en el que se está pudiendo cubrir las necesidades de orientación del alumnado y de las familias y en la atención a la diversidad, es bastante general para todos los ámbitos, especialmente en lo que se refiere a la orientación para el tránsito entre etapas. Bien, bueno, pues la clara simetría negativa de la distribución de las respuestas de los profesionales, es decir, cómo el conjunto de los profesionales tiende a situar sus valoraciones en las escalas, sin duda, altas de la valoración, es decir, una aplastante mayoría de profesionales, en este caso orientadores de secundaria, pues más allá del 80%, consideran bastante o completamente cubiertas las necesidades de orientación del alumnado, de orientación académica y personal. Es verdad que los compañeros, sus homólogos de primaria, en aquellas comunidades donde hay orientación en primaria, hay que pensar que hay una restricción muestral importante, tienen unas valoraciones no tan optimistas. Sigue siendo globalmente, si vemos la distribución de primaria, la conclusión no debe ser matizada, o sea, no puede ser matizada, sigue siendo globalmente positivas, ahora sí más modestas que las de los compañeros, sus homólogos de secundaria, que tienden a tener percepciones claramente más positivas. Pero gracias a todos. Como comenta Chelo, vamos a presentar en esta ponencia una síntesis de resultados de esta parte del proyecto de investigación relativa a las competencias y formación de los orientadores escolares.
En primer lugar, queremos hacer muy brevemente, no vamos a repetir, digamos, la parte que ya se ha contado relativa al proyecto de investigación, porque es común para todos los resultados parciales de los estudios que vamos a ir exponiendo. Pero concretamente en este tema, en el tema de las competencias, sí queremos hacer referencia a unos pequeños antecedentes internacionales y nacionales que son en los que nosotros nos hemos basado. Si vemos a nivel internacional, el estudio de las competencias de los orientadores desde las asociaciones profesionales de orientación siempre se ha desempeñado un papel bastante fundamental en la definición del perfil profesional del orientador, y prueba de ello pues son algunos de los estudios que se han hecho desde hace más de una década, desde el 2001, que empezaron a elaborarse y desarrollarse los estándares de trabajo y de cualificación de los orientadores escolares. Vemos, por ejemplo, desde el 2001 los estándares canadienses, en el 2003 los que desarrolló la Asociación Internacional de Orientación, en el 2005 los estándares también de la ACA, la Asociación Americana, en el 2006 los de Australia, en el 2007 ya la Unión Europea financió un proyecto que trabajaba cómo evaluar las competencias a través de sistemas de acreditación para los orientadores. En el 2007 también el CDFOC hizo un trabajo en este sentido. Esto quiere decir que desde hace más de una década se está trabajando sobre esto y el debate obviamente está abierto y bastante vivo. Dentro de lo que son los antecedentes en España, los antecedentes nacionales, también se ha estudiado el estudio de las competencias de los orientadores. Lo que ocurre es que el estudio de esas competencias de los orientadores aquí en nuestro país es deudor, digamos, de la fragmentación de la orientación que ha tenido el espacio profesional del propio orientador, y por tanto en las diferencias de socialización y formación que ha tenido esta figura dentro de las diferentes comunidades autónomas y dentro de las dos administraciones en las que se ha ubicado, bien fuera la administración laboral o la educativa. Por lo tanto, el estudio de las competencias del orientador en este sentido se localiza sobre todo en el ámbito escolar, no tanto en el laboral, y concretamente se centra en el estudio de las funciones y tareas que desempeñan los orientadores en los departamentos de orientación de los institutos de secundaria. Sin embargo, a pesar de que se han ido haciendo estudios en este sentido, a pesar de los avances que han existido, se considera, es bastante generalizada la opinión de que el perfil profesional no está todavía satisfactoriamente plasmado, por un lado, ni en la normativa que regula la formación inicial de los que van a ejercer ese perfil profesional de orientación a través de lo que ahora mismo conocemos como grados, la oferta de grados. Por otro lado, tampoco está plasmado adecuadamente en el acceso a la profesión, es decir, mediante lo que ahora es el título del máster de formación de profesoras, el máster de secundaria, y tampoco está especialmente claro el tema del desarrollo profesional de esta figura profesional. Concretamente en nuestro país, en España, la definición de las funciones, se empezó a trabajar con las funciones de los orientadores, a definir las funciones de los orientadores, y esto fue acompañado también por un análisis de cuáles eran las implicaciones formativas que requería para formar a esa figura profesional. Esto fue en los momentos en los que está todo el mundo muy implicado en la definición del rol profesional del orientador, más o menos con la LOCSE en los 90 y demás. Fue más adelante cuando se comenzó a definir el perfil ya en términos de competencias, como consecuencia, por un lado, de la regulación de la orientación en las comunidades autónomas y, por otro lado, también con la modificación de la formación inicial que se iba produciendo para desempeñar y para el ejercicio de las diferentes profesiones reguladas, tras la promulgación de, por un lado, la LOU y por otro lado la LOE. ¿Esto qué significa? Que estamos en un momento en el que todavía está vigente este estudio, está abierto el debate y por lo tanto para nosotros suponía un reto muy importante y muy interesante para seguir trabajando sobre ello. Como encuadre del proyecto, aunque básicamente más o menos ya han contado, voy a nada más dar una pincelada muy rápida. Lógicamente esta parte de resultados de competencias también cuelga de ese marco teórico. Surgió este proyecto que comentó Chelo,
y lo que interesaba era analizar cuál era el papel que jugaba la formación de los orientadores en el desempeño de sus funciones y en la cobertura de necesidades de los orientadores de la orientación en los centros. Para encontrar el proyecto, la investigación se acometió partiendo de un grupo de indicadores del marco teórico que se elaboró ad hoc, como ha comentado Ángeles, que consideraba dos elementos en el sistema de orientación: el modelo de intervención, como comentaba Chelo, en términos de fines y principios que son los que lo sustentan, y el tema de la estructura. Según estos dos elementos, como vemos, hay una muestra de comunidades con el mismo modelo estructura LOCSE y otras que introducen cambios más o menos de diferente profundidad. Por tanto, derivado de esto y enlazando con el tema de las competencias, lo que a nosotros nos interesaba, dentro de esa pluralidad muestral, lo que nos interesaba era ese análisis diferencial y comparado por etapas, primero secundaria, y teniendo en cuenta la estructura de orientación que tenía cada comunidad autónoma. Por otro lado, las figuras profesionales que estaban implicados en esto, orientador, tutor, director, triangulando, como ha comentado Ángeles, y también, obviamente, por comunidades autónomas, diferenciando si serían con o sin orientador dentro de la etapa. Bien, entonces en este escenario del proyecto es donde se encuadra este estudio sobre formación y competencias de los orientadores escolares. Esta diapositiva creo que sí es importante porque es cómo hemos optado para abordar, dónde nos hemos posicionado para abordar el estudio de las competencias y la formación de los orientadores. Hemos optado por una aproximación a la formación que tienen los orientadores para desempeñar la profesión, que consideramos ajustada al enfoque de competencias. Por un lado, se analiza la formación recibida según los ámbitos de intervención más representativos de todos los que también ha comentado un poquito Ángeles, prescindiendo intencionalmente del tema de las funciones, porque normalmente son las que están recogidas en la normativa, a veces varían y a veces incluso son un poquito ambiguas y demás. Por otro lado, también interesaba analizar la suficiencia y la adecuación de la formación recibida por el orientador, por un lado para responder a las necesidades de orientación y por otro lado para identificar las competencias profesionales que estaban siendo más demandadas desde la escuela. Y por último también analizar, era importante tener en cuenta el contexto del trabajo de los orientadores, es decir, qué es lo que están demandando los centros a los orientadores, y verlo en función de, según las 9 comunidades autónomas y según las etapas. Bien, aclarado un poco el escenario de trabajo, se reducen muy claramente los dos objetivos principales de este estudio parcial, que era, por un lado, identificar las principales competencias profesionales que los orientadores dicen que les demanda su trabajo en el centro, valorando las diferencias de percepción entre etapas y comunidades autónomas. Y el segundo objetivo, identificar el grado en que la falta de formación es un obstáculo para responder a las demandas de formación que les están pidiendo. Analizando y comparando, ahí la perspectiva que comentaban las compañeras, la perspectiva autorreferida de los propios orientadores y de otros perfiles profesionales significativos dentro del centro. Analizando también si la percepción difiere dependiendo del ámbito de intervención y las diferencias entre etapas y comunidades. Bueno, el método esto más o menos lo conocéis, un estudio cuantitativo mediante encuesta, los diferentes perfiles y las comunidades que han participado. La muestra, como una transparencia parecía, asciende a 3.179 en total, las dos subpoblaciones en las que se ha trabajado. Y bueno, en primaria un tutor de cada ciclo, en la ESO, como ya ha comentado Chelo también, un tutor de ESO, cuarto de ESO, bueno, esto ya más o menos lo habéis visto. En cuanto a las técnicas, pues son 54 cuestionarios, lo que pasa es que, bueno, 73 con las traducciones sucesivas, porque había que hacer traducciones para determinadas comunidades autónomas. Bien, a partir de ahora vemos los resultados de los ítems que analizan la formación y competencias de los orientadores. Bien. Bueno, en esta parte, concretamente en las competencias profesionales que demanda el trabajo del orientador, hemos observado que se consolida una relación de competencias coherente con los principales ámbitos de intervención en orientación, que por el otro lado son los que realmente está regulando la normativa. En términos generales, lo que observamos en los resultados es que los orientadores consideran que las tres principales competencias que les demanda su trabajo son, como vemos en las fichitas verdes, en este de acá, en este primer gráfico, las más demandadas
son la evaluación psicopedagógica, el asesoramiento y apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje y la orientación profesional, académica y vocacional del alumnado. En cambio, las menos demandadas son las referidas a la atención a los alumnos con necesidades educativas especiales y la resolución de conflictos. Si pasamos al siguiente gráfico, es decir, analizando por etapas, primaria o secundaria, se señala la evaluación psicopedagógica como la competencia más demandada en ambas, tanto en primaria como en secundaria. Concretamente, en primaria, las más demandadas son asesoramiento al profesorado, orientación familiar y atención a las ADMES. Y las menos valoradas, resolución de conflictos, competencia social y acción tutorial. En cambio, en secundaria, la competencia en orientación profesional, académica y vocacional es la segunda más mencionada, siendo el asesoramiento al profesorado y el apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje, así como la competencia social, las siguientes más valoradas. Y las menos destacadas son la resolución de conflictos, la atención a las ADMES y la orientación familiar. Por ello que la provisión de orientación y apoyo escolar requiere del trabajo conjunto y de la ayuda especializada que los diferentes profesionales e instituciones pueden proporcionar. Conformar este verdadero sistema integral de apoyo a la educación es una tarea que es compleja y que implica un alto grado de colaboración y trabajo conjunto de estos servicios públicos, tales como son los servicios sociales, los servicios educativos, los servicios de empleo o los servicios de salud, con el fin de atender a las necesidades y las demandas tanto de los alumnos como de sus familias. Desde este enfoque intersectorial se reconoce la importancia tanto de lo que es la intervención directa como del establecimiento de adecuadas redes de apoyo que permitan dar una respuesta óptima a estas necesidades, especialmente cuando nos encontramos ante problemas complejos que requieren un alto grado de especialización y así como la combinación de conocimientos procedentes de diferentes áreas. Ante esta situación, cabe preguntarse si contamos en estas comunidades autónomas con un verdadero sistema integral de apoyo a la educación que vaya más allá de los servicios de educación y también qué opinión tienen los diferentes profesionales implicados. Es por ello que este estudio parcial se ha pretendido dar respuesta o alcanzar el objetivo que se detalla, que es analizar la proximidad del sistema institucional de orientación y apoyo a la escuela al enfoque comunitario e intersectorial de la educación. Concretamente, se ha analizado la valoración que los diferentes profesionales implicados, los directores, los orientadores y los tutores otorgan a la colaboración con los diferentes servicios públicos de la zona con el fin de atender a las necesidades y demandas del alumnado y de los centros. La población objeto del estudio, pues no vamos a volver a repetir el conjunto de directores, pero ya ha sido comentado, o sea que vamos a irnos un poco más a lo que son las variables que hemos analizado en este trabajo, que obviamente han sido son aquellas variables que dan respuesta a o que persiguen dar respuesta a este interrogante y que han sido incluidas en los 73 cuestionarios dentro de ese porcentaje de preguntas comunes a todos ellos. En concreto, las cuestiones que nos interesan en este caso es si existe colaboración entre el centro y los servicios públicos de la zona, por ejemplo los servicios sociales, los de salud, los educativos, para atender esos problemas específicos del alumnado y de sus familias, la adecuación de la colaboración entre el centro y los servicios públicos de la zona. En concreto se pregunta por la adecuación con los servicios sociales, los servicios de salud, los servicios educativos y los servicios de empleo. Y esta última pregunta no ha sido preguntada, valga la redundancia, a todas las figuras, única y exclusivamente a los directores de primaria y secundaria, a los orientadores de secundaria, la frecuencia con la que esos servicios públicos coordinan sus actuaciones entre sí y con el centro educativo también para atender a los problemas del alumnado
y de la familia de manera integral. A continuación vamos a ir presentando los diferentes resultados. El enfoque adoptado en el análisis de datos ha sido, en primer lugar, el análisis de la distribución de la respuesta, y luego se ha adoptado un enfoque no paramétrico para analizar si existen diferencias en la valoración otorgada en función a esos niveles, o teniendo en cuenta esos niveles de comparación, como son las diferencias entre etapas, las diferencias entre figuras, y aunque no haremos referencia a la comparación entre las comunidades autónomas en las que sí que existe una estructura interna de orientación a los centros educativos, y no presentaremos esa comparación en los resultados, sí que haremos referencia a esa comparación en el apartado de conclusiones. Bueno, pues en primer lugar, si tenemos en cuenta la respuesta que los diferentes profesionales han dado a la pregunta ¿existe colaboración entre el centro y los servicios públicos de la zona para atender a los problemas específicos del alumnado y de sus familias? Podemos observar cómo la respuesta es positiva en más del 95%, es decir, más del 95% de los sujetos que forman parte de la muestra contestan, independientemente de la figura y de la etapa, que sí que se da esa colaboración, es decir, la respuesta es rotunda. Tan solo si comparamos los resultados entre etapa, tan solo aproximadamente un 5% un 4% de los directores de educación primaria y los tutores de educación primaria dicen que la respuesta es negativa. En el caso de los orientadores en educación primaria, la respuesta del 100% de los orientadores que forman parte de la muestra han dicho que sí existe esa colaboración. En secundaria, pues un poco la tendencia es parecida, ¿no? Aproximadamente entre un 3% de los directores y de los tutores indican que sí se da esa colaboración, y en los orientadores el porcentaje de orientadores que dan una respuesta positiva es superior. Al analizar las diferencias entre figuras, observamos que no hay diferencias no hay diferencias entre primaria y secundaria, es decir, en primaria los directores, los orientadores y los tutores de primaria, la tendencia de la respuesta sería similar, mientras que en secundaria sí que observamos una mayor valoración por parte de los orientadores. Al comparar entre etapas, es decir, si los directores de primaria y secundaria varían en la respuesta que dan, o los orientadores o los tutores, en este caso no encontramos diferencias estadísticamente significativas. Pasando al tema de la adecuación, es decir, si es adecuada la colaboración entre el centro y los servicios sociales, en este gráfico podemos observar cómo el valor de la mediana en todos los casos es igual a 5 puntos, lo cual implica que el grado de adecuación que perciben los agentes implicados es bastante alto, ya que tengamos en cuenta que la escala de valoración va de 1 a 6 puntos. En este caso, el valor de la mediana correspondería a una valoración adecuada. Al comparar si existen diferencias entre figuras, pues no existen diferencias entre figuras dentro de ninguna de las etapas, es decir, en educación primaria, en educación secundaria no encontramos diferencias en la percepción de los diferentes profesionales, pero si comparamos entre etapas, dentro de los directores de educación secundaria, la valoración de ese colectivo sería más elevada con respecto a sus compañeros, a los profesionales de educación primaria, los directores de educación primaria. Entre los directores no encontramos diferencias estadísticamente significativas, y entre los tutores, de nuevo, los tutores de educación primaria valoran ese grado de colaboración o esa adecuación en la colaboración entre el centro y los servicios sociales en mayor medida o en un mayor grado, que sus compañeros de educación primaria. Entre la colaboración entre el centro y los servicios de salud, pues en este caso observamos cómo la mediana, en el caso de educación primaria,
es igual a 4 puntos para todas las figuras, y en educación secundaria es igual a 4 puntos para los directores y orientadores, mientras que para los tutores la mediana en la distribución de su respuesta tomaría un valor de 5 puntos, lo que indicaría que la respuesta, pues en este caso, en la valoración entre la colaboración del centro y los servicios de salud, es ligeramente inferior a la que veíamos con respecto a los servicios sociales, que la mediana tomaba un valor de 5 puntos. Chelo, yo voy a exponer una parte de los resultados relativos a la cobertura de necesidades de orientación profesional en la educación secundaria en Galicia y ateniéndonos a los datos de la valoración que hacen la muestra de tutores, orientadores y directores de centro. Bueno, la orientación en el desarrollo de la LOSE supuso pues, cambios muy importantes, realmente saltos cualitativos tanto a nivel conceptual como a nivel organizativo y a nivel funcional. Sin embargo, en Galicia se produjeron una serie de circunstancias o peculiaridades en la organización e implantación de los servicios de orientación que marcaron el desarrollo de la orientación profesional y también el desarrollo de otros ámbitos de intervención dentro de la orientación. Estos hechos a los que me refiero es la definición e implantación tardía de los servicios de orientación, la normativa que regula la estructura y establece la creación de departamentos de orientación y de servicios externos es de 1998, la red se completa con matices en 2001, ¿no? Y otra peculiaridad importante es que en los servicios externos se incorpora un especialista en orientación profesional que tiene entre sus funciones la de prestar asesoramiento especializado en la materia a los departamentos de orientación y elaborar y difundir materiales de apoyo para la orientación profesional en los centros y también establecer canales de relación entre otras instituciones o servicios vinculados especialmente con el mercado laboral. Y otro hecho peculiar es que en Galicia pervivieron los proyectos experimentales de orientación que nacieron en 1988 hasta el año 1998, ¿no? Y esto pues produjo una serie de disfunciones. En primer lugar, se estaba implantando lo que era la educación secundaria obligatoria, donde había una serie de condiciones organizativas y curriculares favorables al desarrollo de la orientación, ¿no? Un horario específico, tenía que haber un plan de orientación académica profesional en el centro y, sin embargo, los centros que estaban implantando esas etapas educativas no contaban con la figura de un orientador. A la altura de 1998 solamente el 40% de los centros tenían a un profesor que podría ser profesor de filosofía, matemáticas, aunque mayoritariamente tenía la titulación de pedagogía, que dedicaba unas horas a la orientación, ¿no? En ese momento se generó una práctica que presentaba las siguientes características. Era una orientación puntual, focalizada fundamentalmente en las funciones informativas y en la aplicación de pruebas de una forma masiva pues de intereses y de actitudes profesionales, centrada fundamentalmente en la inserción académica y que era una actividad exclusiva del profesor responsable de los proyectos experimentales de orientación. Además, era la actividad a la que dedicaba más tiempo, ¿no? Entonces, doy estos datos porque nos ayuda un poco a entender el avance que suponen los resultados que voy a presentar. Bueno, la muestra ya se dijo aquí que cómo había sido, ¿no? La unidad primaria de muestreo fue el centro y los resultados que vamos a exponer proceden de 32 centros, ¿no? Distribuidos de manera proporcional al peso que tienen en la población por provincias. Coruña es la que tiene el mayor número de centros, seguido de Pontevedra, y Lugo y Ourense, que tienen una población equivalente, tienen 5 centros cada uno. También se dijo que en cada centro cuál fuera la manera de seleccionar a los informantes. Se encuestó al director, al orientador y a 4 tutores. Nuestra muestra está compuesta por 112 tutores, 32 orientadores y 31 directores.
El instrumento de recogida de datos, ya se explicó también, es un cuestionario adaptado a los 3 informantes y los resultados que vamos a exponer proceden de 2 preguntas, en la que se pedía la valoración de la orientación académica y profesional que se le proporciona al alumnado de la ESO en el centro para la inserción académica en las etapas que le dan continuidad, y la valoración de las circunstancias que limitan esta cobertura. En la tabla se recoge la valoración de los distintos, de los 3 informantes, y está marcado en negrilla la alta valoración, ¿no? Antes ya se destacaba, ¿no?, que la orientación académica y profesional, y sobre todo para el tránsito a nivel general de todas las comunidades autónomas, era la más valorada, y efectivamente aquí se refleja de una manera muy clara, ¿no? Es decir, hasta puede sorprender un poco, ¿no? El 80, por encima del 80%, y en el caso de los directores casi el 100%, se concentran en las 2 categorías más altas de la escala. Se observan diferencias entre los 3 informantes. Los directores tienden a hacer una valoración más positiva, y esto es curioso porque en un estudio anterior realizado en 2001, donde se hacía también una valoración del sistema de apoyo y orientación, y se consultaban a estos 3 informantes, entre otros, los directores en todos los ámbitos siempre manifestaban una valoración mucho más positiva, ¿no? Entonces, incidir en la valoración positiva que hacen, que da la impresión de que la orientación para los alumnos de la educación secundaria obligatoria está bastante cubierta, ¿no? O al menos existe una satisfacción importante por parte de los 3 informantes. En cuanto a los obstáculos, se observan diferencias. Los obstáculos que se sometían a su valoración, algunos tienen que ver con la práctica que se desarrolla. La primera es que no se trabaja sistemática y transversalmente, solo en sesiones informativas, aisladas y de dudosa utilidad, ¿no? Que por eso exponía los datos con anterioridad, porque fue una práctica constatada en otros estudios en Galicia, y esa sigue siendo uno de los obstáculos más importantes, tanto para orientadores como para tutores. Otro de los obstáculos que también estaría la insuficiente formación de tutores y la falta de coordinación entre el profesorado tutor y el departamento de orientación. A la que menos importancia se le concede en cuanto que puede constituir un obstáculo es a la insuficiente cualificación del departamento de orientación. Y en este sentido llama la atención que lo valora más como obstáculo los tutores que los orientadores, ¿no? Se preguntaba la insuficiente cualificación del departamento de orientación, que es un matiz importante para asesorar y liderar todo lo que es el proceso de orientación académica y profesional en el centro. Bueno, y para terminar, así rápido, conclusiones, 3 conclusiones. Una, en términos de resultados, y a pesar de las limitaciones que puede tener la muestra, pero teniendo en cuenta los resultados de estudios anteriores, se puede hablar de un avance, por lo menos medido en alto nivel de presencia percibida. Y si nos remitimos a un estudio del 2001, ¿verdad?, cuando se había terminado de implantar la red de orientación, el nivel de satisfacción era notoriamente menor, ¿no? Aquí nos situamos en la media en torno a 5, ¿no?, y en una escala de 6 puntos estaba en este estudio en torno a 3, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido nos planteamos, ¿verdad?, y valorar positivamente como un avance todo lo que se ha andado durante todos estos años. Pero la siguiente conclusión es en relación con los obstáculos, y aquí tenemos que decir, ¿verdad?, que hay un camino importante por recorrer.
Una muy importante y en función de que era uno de los principales obstáculos, la necesidad de reorientar la práctica, la exigencia de abordar la formación de los profesionales implicados, mejorar la coordinación entre profesorado, tutor y orientador y extensión de la intervención al ámbito familiar. Insistir en lo de la formación de los distintos agentes, porque en el análisis que se han hecho de la oferta institucional de formación a orientadores y tutores, la orientación profesional tiene una escasa, muy escasa presencia, ¿no? Y solamente en los últimos años se le ha dado una mayor importancia, pero fue también un ámbito de formación bastante descuidado. Y por último, lo que se plantea es la necesidad de seguir investigando en otras temáticas, sobre todo más centradas en lo que es la práctica de la orientación profesional y también conocer lo que es la satisfacción de los destinatarios de esta acción. Nada más. Muchas gracias, Neres. Y last list, but not last, o viceversa, Maribel Cano, Isabel Cano, nos va a dar, para finalizar, algunas conclusiones sobre el diseño, o sea, la percepción que las políticas públicas sobre orientación y apoyo a la escuela ha tenido en Cataluña, desde un sistema verdaderamente peculiar que no ha dejado de evolucionar desde el mismo momento de promulgación de la LOCSE. Y esto quiero enfatizarlo porque cuando hablamos de comunidades que han cambiado su sistema posteriormente a la LOCSE, tenemos dos grupos básicamente. Las comunidades históricas, en concreto País Vasco y Cataluña, que cambian su sistema o lo mantienen como era anteriormente, pese a la promulgación de la LOCSE, manteniendo sus estructuras externas y no creando departamentos en secundaria o priorizando la zona respecto a la unidad interna, y comunidades que hicieron el cambio cuando llegaron las transferencias autonómicas a partir del 98. Por lo tanto, hay flujos de cambio muy diferentes. Entonces yo lo que os pido es que cuando hablamos de la orientación, del sistema de orientación en Cataluña, lo ubiquemos en un sistema con peculiaridades muy interesantes y muy diferentes a las que nos acaba de contar la compañera de Galicia. Cuando quieras, Maribel. Un poco quizás la nota, no voy a hablar tanto de estadística, ¿no? Pero sí que nos vamos a complementar muy bien, ¿no? Porque nuestra mirada, como dijo Ángeles, ella comentaba, ¿no? Que dentro de lo que era la cobertura, todo lo que era relacionado con temas de atención a la diversidad, era quizás el aspecto que no salía todo bastante o completamente, sino que había una especie de, ¿no? Estaba más diversificado toda la valoración. Pues en nuestro caso en Cataluña, cuando ya vimos los resultados de los cuestionarios, pensamos quizás sería necesario hacer un estudio más cualitativo, más a partir del análisis del discurso, de profesionales representativos del ámbito de la atención a la diversidad, para dar un poco de respuesta sobre qué estaba pasando con el tema de atención a la diversidad, ¿no? Bien, entonces nos centramos un poco en las valoraciones de los profesionales respecto a medidas de atención a la diversidad que se habían estado produciendo en Cataluña en los últimos años. Bueno, como muy bien han dicho todas mis compañeras, este estudio evidentemente está contextualizado en una investigación mucho más amplia dirigido por la doctora Concha Chelo, y sí que me gustaría un poco explicar de dónde partimos, ¿no? La contextualización. Bueno, perdonad porque esto se ha modificado en el PowerPoint, pero sí que quisiera explicaros. No se ven las líneas, ¿no? Aquí se ven bien, por aquí no. Es que ha cambiado el color de la diapositiva. Bueno, entonces lo que sí me gustaría era un poco contextualizar cómo estamos en Cataluña, ¿no? Bueno, explicaros que desde el 1990, en el momento que surge el OCSE, en Cataluña se opta por un modelo de orientación interna en los centros, justamente con la figura del profesor en psicología y pedagogía. En nuestro caso en Cataluña hablamos del profesor en psicología y pedagogía, con funciones evidentemente y con un rol de orientador, pero está contratado o legalmente es un profesor más del claustro de profesores, y paralelamente a esto se hicieron lo que son las comisiones de atención a la diversidad. En estas comisiones de atención a la diversidad pertenece el psicólogo del centro, más el psicólogo que viene del EA, de un equipo externo que asesora al centro,
el director pedagógico, el maestro en pedagogía terapéutica y algunos tutores o profesores del mismo centro. Es decir, que paralelamente tenemos la comisión de atención a la diversidad con este profesor en psicología o pedagogía con funciones de orientador. Estás hablando en secundaria. En secundaria, sí. En primaria no existe la figura del orientador en primaria, ¿de acuerdo? Porque orienta el servicio externo que se llama EAD, Equipos de Orientación y Asesoramiento Externo. Bien, en 1994 se crea un decreto, 1994, a través del cual se regularizan una serie de servicios que ya venían de más antiguamente, todo esto, y se le da una cierta cobertura a lo que serían servicios específicos para asesorar a los centros. Y se crean todo lo que son los EAS, que es servicios de orientación psicopedagógica, los CREDA, que son especialistas en discapacidad auditiva, UTACs, en motóricos. Se generan toda una serie de servicios específicos para asesorar a los centros en necesidades, en aquella época llamadas necesidades educativas especiales. Bien, estos servicios externos a los centros, en el 2002 se crea otro decreto ley a través del cual se congregan estos servicios y se les llama servicios educativos integrados, de tal manera que se agrupan unos servicios en función del rol o de las funciones que hacen. ¿Cómo estamos en la actualidad? Bueno, pues en la actualidad mantenemos ese sistema interno de orientación basado en la figura del profesor en psicología y pedagogía, más las comisiones de atención a la diversidad, y donde sí que ha habido cambios desde la LOCSE es cómo se ha ido contextualizando estos servicios externos. Han pasado de servicios educativos integrados a servicios educativos de zona. Es quizás donde se ha producido un cambio mayor desde la LOCSE hasta la actualidad. ¿De acuerdo? Bueno, también es importante tener en cuenta que en Cataluña ha habido una serie de normativas que han ido pues creciendo, ¿no?, en la actualidad, que también han implicado unos ciertos cambios, ¿no?, en todo el tema de orientación y apoyo educativo. Concretamente, por ejemplo, en el 2003 se elaboró el documento Plan Director de Educación Especial en Cataluña. En este plan director se recoge toda la normativa y se conceptualiza lo que significa el modelo de escuela inclusiva. En el curso 2008-2009 surgió otro documento, Aprender juntos para vivir juntos, en el cual ya se concreta un plan de actuación para atención a la diversidad en un periodo del 2008 al 2015. En el 2009 se crea la Ley de Educación de Cataluña, donde claramente esta ley impulsa la concepción y la cultura de lo que es una escuela inclusiva. Evidentemente, con toda esta normativa y toda la estructura que tenemos en Cataluña, evidentemente se supone que debe haber unos cambios organizativos, metodológicos, unos cambios en las prácticas y las concepciones de los agentes educativos respecto a la atención a la diversidad. Entonces, nuestro objetivo era ver cómo se percibían todos esos cambios en los agentes educativos, es decir, cómo todos esos cambios en normativa y en estructura de servicios se estaba percibiendo por los diferentes agentes educativos, que ahora explicaremos, y cuáles eran las dificultades que ellos consideraban mayores para avanzar en lo que se refiere a la escuela inclusiva y atención a la diversidad. Bien, en este estudio concreto participaron un representante político del Departament d'Ensenyament, concretamente es el responsable de todo lo que se llevará a cabo, modelos educativos y todo lo que es escuelas de educación especial, y un asesor técnico responsable de la coordinación de todos los servicios educativos de Cataluña. También participaron 2 psicólogos de los EAP, de equipos de atención psicopedagógica, un orientador o profesor en psicología y pedagogía de un centro de secundaria, un director de secundaria y 2 profesores universitarios expertos en temas de asesoramiento psicopedagógico y escuela inclusiva. Nos basamos en un estudio empírico cualitativo, evidentemente con un carácter cualitativo. Nos interesaba muchísimo lo que era el análisis del discurso y mantener la descripción lo más literal posible de ese discurso, para lo cual procedimos a la elaboración de un guión de entrevista. En esta entrevista hicimos unas preguntas muy abiertas referidas a la política y la normativa que se estaba siguiendo en Cataluña y cómo había ido evolucionando estos últimos años. Hicimos preguntas referidas al rol
y las funciones de esos profesionales que se dedicaban a la atención a la diversidad, sobre cómo percibían las limitaciones o dificultades que había en atención a la diversidad y si ellos consideraban que podrían introducir algún cambio, qué tipo de cambio introducirían en esa normativa, ¿no? Una vez elaborado este guión de entrevista, contactamos con los participantes, con la muestra, grabamos las entrevistas y analizamos el contenido a partir del programa LASTIC. Bien, como hemos ya dicho, el instrumento fueron estas entrevistas semiestructuradas en profundidad y las dimensiones de análisis que hicimos a partir del contenido fueron la política de la administración en referencia a la atención a la diversidad, la valoración de los aspectos en los que creían estas personas que se había avanzado o no en temas de atención a la diversidad, el papel que jugaban los servicios educativos en temas de atención a la diversidad, tanto serán internos como externos a los centros, y propuestas para avanzar o mejorar en temas de atención a la diversidad. Respecto a los resultados, tenemos que en lo referente a la política, en primer lugar, las citas, las mayores citas, hacían referencia a temas de escuela inclusiva, referían cómo la escuela, la normativa, había ayudado muchísimo a conceptualizar de otra manera lo que era la escuela inclusiva y la atención a la diversidad, no basándose tanto en alumnos con discapacidades graves, sino más toda esta noción más de todo lo que serían orientación y apoyos a alumnos con necesidades específicas de apoyo específico. También se valoró mucho la normativa referente pues, a todo lo que tenía que ver con la conceptualización, la nueva conceptualización de escuela inclusiva y atención a la diversidad. Y en tercer lugar, las citas que hacían mucha referencia a la importancia que estas normativas habían dado a lo que era la responsabilidad compartida respecto a la atención a la diversidad, como los tutores y los profesores de los centros debían ser corresponsables en estas medidas. Pero en cuarto lugar, así como se valoraba muchísimo la normativa y todo lo que suponía la política, también opinaban que la normativa no era suficientemente clara, sino que muchas veces esa normativa era demasiado generalista, poco concreta, y muchas veces la normativa estaba muy difundida en muchos documentos diferentes, lo cual muchas veces esto suponía una desorientación para los propios orientadores de los centros. Respecto a los avances en cuanto a la atención a la diversidad, consideraba que se había avanzado muchísimo en esta nueva conceptualización de la escuela inclusiva, es decir, consideraban que ahora se hablaba mucho más y se habían implementado medidas y recursos específicos para hacer frente a la atención a la diversidad, lo cual era positivo. También valoraban de una manera muy positiva todo lo que tenía que ver con la eliminación de barreras en la participación de todo tipo de alumno y sobre todo también valoraban mucho la implicación de todos los profesores en estas medidas de atención a la diversidad. Se valoró muchísimo la implicación de los EAs, los equipos externos en los centros de secundaria y de primaria. Se valoró muchísimo también esta idea de ir integrando los diferentes centros o recursos que se habían o todos los servicios externos de forma integrada o de forma por zonas educativas. Y luego también se valoró muchísimo el trabajo que se estaba efectuando en red de todos los profesionales, planteando medidas más por territorio y no por centros específicos, sino por medidas por territorio, y cómo estas medidas de territorio, trabajando en red, también había una actuación mucho más coordinada, lo cual también se valoraba como algo muy positivo, ¿no? Esta actuación más coordinada. Actualmente nos encontramos que no todos los servicios externos a las escuelas comparten el mismo modelo de intervención ni la misma cultura sobre lo que significa orientar y asesorar, y esto muchas veces conlleva discrepancias o hasta incluso desorientación dentro del mismo centro educativo. Es necesario promover este cambio actitudinal y de concepciones sobre lo que significa la atención a la diversidad y lo que significa la escuela inclusiva. También es necesario establecer criterios claros que permitan definir unas buenas prácticas inclusivas y al mismo tiempo describir aquellos procedimientos y recursos que resultan más adecuados y más necesarios. Hacer un mayor esfuerzo de coordinación para delimitar de una manera más clara los objetivos y las funciones de los diferentes servicios educativos, evitando duplicaciones, identificando carencias
y, en definitiva, promoviendo planes de actuación conjuntas, crear redes de recursos y elaborar protocolos de derivación y actuaciones, hacer una formación interna desde la propia red de profesionales y potenciar el trabajo en equipo, potenciar todo lo que significa el rol del asesor colaborativo y no tanto el rol de asesor experto, de tal manera que podamos focalizar más la colaboración y la responsabilidad compartida de todos los agentes educativos. Y por último, los participantes concluyeron de que el modelo de escuela inclusiva es el mejor para poder dar respuesta a las necesidades de los alumnos, pero siempre y cuando los recursos sean los más adecuados. Bueno, si quiere profundizar un poco más en esta presentación, ha salido ahora en septiembre una publicación donde recogemos en más detalle toda esta valoración cualitativa y con citas literales de los participantes en la revista de currículum y formación del profesorado. En esa misma publicación podéis encontrar toda la normativa que hay en Cataluña respecto a temas de atención a la diversidad. Muchas gracias por vuestra atención y muchas gracias a la organización del Congreso y a Chelo por invitarme a participar con vosotros de este Congreso. Muchas gracias. Cerrar un poco las exposiciones. Yo creo que sobrevuela por encima de todos los distintos segmentos de este programa de investigación, en concreto de este estudio, algunas conclusiones que arrastramos desde la fase cualitativa, y es que hay un cierto divorcio entre la normativa. Cuando analizamos las políticas públicas, si nos focalizamos en el análisis de la normativa que regula la orientación en las comunidades, se aprecia una evolución conceptual y una evolución en la concepción en general del sistema que luego no se refleja o se refleja muy lentamente en la realidad de los centros y de los sectores y zonas. Una conclusión del análisis cualitativo intensivo que se realizó en 6 comunidades autónomas está publicado en el 2011 en un ebook que ha editado el Ministerio de Educación, que se llama Análisis comparado de sistemas vigentes y emergentes en 6 comunidades autónomas, análisis de políticas públicas, y que efectivamente es de donde nos hemos nutrido para hacer los cuestionarios y para hacernos las preguntas y los análisis de los estudios empíricos. Una primera conclusión, como os digo, es el divorcio entre la normativa y la realidad, y el cambio y la transformación de la realidad. Y hemos visto 2 ejemplos. En el caso de Galicia se ha apostado fuertemente por la orientación profesional, creando incluso una figura, y sin embargo se ha hecho por un procedimiento político que ha dificultado y que incluso ha empeorado la situación de la orientación profesional, pero que merece la pena seguir estando atentos porque es una apuesta que es de gran interés. En el caso de Cataluña hay una apuesta por la normativa que en fin, desde el punto de vista del análisis a todos nos apasiona, que es el fortalecimiento del concepto de zona. Fijaros que hablan de servicios educativos de zona, y por lo tanto entran todos los servicios, incluidos los de orientación, que los ordena desde el punto de vista, desde la mirada educativa. Eso es bien interesante, articulados en torno al plan de atención a la infancia y la juventud de zona, con lo cual un enfoque intersectorial muy bien definido en la normativa, y que estamos viendo que eso, junto con una política de enorme autonomía a los centros escolares y a los equipos de asesoramiento externo, hace que convivan maneras de hacer la orientación muy distintas. Como última reflexión, quiero decir, lo que vemos es un perfil profesional verdaderamente todavía muy lábil, muy fluctuante, muy frágil con respecto a las decisiones políticas, que no apreciamos en el perfil profesional de un maestro, ni de un profesor de secundaria, por no hablar de un médico o de otros profesionales de servicios sociales básicos que están consolidados, definidos, y que no trabajan diferente si cambian de comunidad, de centro o de equipo. Es decir, están muy connotados por el contexto, obviamente, pero que el perfil profesional está mucho más consolidado. Es decir, vemos fortalezas y vemos todavía una gran fragilidad
que nos llama a todos a trabajar en pro de que en una crisis económica no se lleve por delante lo que el director del informe PISA con el que abríamos esta presentación del simposio decía que era uno de los factores de la calidad de los sistemas educativos más potentes, ¿no? Que los sistemas de apoyo a los docentes y a los equipos directivos de los centros. Y bueno, estamos un poco tarde, pero vamos, que os agradecemos muchísimo vuestra atención, vuestra asistencia y las preguntas que tengáis para todos nosotros, pues muy bienvenidos. Hay un cordón umbilical, una unión entre todas las partes, es una aliciente, ¿no? Porque a veces los temas son un poquito deslavazados y claro, yo soy como organizadora, pero me entiendo ahí privacy con force. Así que a mí me ha parecido muy interesante la aportación y la contribución que ustedes a este Congreso Internacional. Después me gustaría comentar que yo creo que ustedes han conseguido demostrar a nivel empírico lo que muchos tenemos como creencias y opiniones con respecto a los resultados que han estado dando a lo largo de esta extensísima exposición. No ha sido muy cansina, la verdad, para el tiempo que lleva, por lo cual felicitarles también por la exposición a todas y cada uno de ustedes. A mí me ha parecido, por ejemplo, completando lo que aportaba la compañera, que es muy interesante porque una de mis obsesiones o mi contribución al asunto iba encaminado a esos usuarios finales de los servicios, porque yo que llevo algunos años disfrutando de proyectos financiados con fondos públicos, en concreto por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación, Sociedad de la Fundación del Gobierno de Canarias, realmente lo que opinan directores, tutores y orientadores no tienen nada que ver con la opinión que tienen los alumnados, ¿no? Porque justamente nosotros cuando hemos sondeado la opinión de los alumnos tanto en la etapa de la secundaria como del bachillerato, una de las cuestiones que el alumnado casi de forma unánime remarca es su disconformidad con la tutoría, cómo se está desarrollando y especialmente en la valoración positiva que ustedes habían encontrado, que es en el tránsito entre etapas, en lo que ustedes llamaban orientación profesional. Esto, ahí el desacuerdo del alumnado es tremendo, es decir, no están conformes con cómo se está desarrollando la orientación profesional en los tránsitos de la etapa de la secundaria al bachillerato y del bachillerato a la universidad, de ninguna de las maneras. Así que ese usuario final, nosotros tenemos muestras representativas para la comunidad autónoma de Canarias. Porque realmente los profesores, cuando hablas con ellos, el equipo directivo, cuando hablas con los orientadores y tutores, yo he trabajado en proyectos de investigación con estancias prolongadas en centros, porque hemos hecho investigación colaborativa y hemos estado durante 3 años estudiando todas las semanas a los centros, para 3 centros de Canarias, para trabajar con los profesores tutores y con los orientadores en un plan en un proyecto de investigación de corte cualitativo. Por eso me ha gustado mucho también escuchar la aportación que ha hecho Cataluña de la